Hoy he pensado que por qué no meterme en el berenjenal de explicar el origen del arte contemporáneo durante las llamadas vanguardias históricas, ya que hace unos días vi que esta obra de Man Ray cumplía 100 años y esto me hace replantearme si el arte contemporáneo está agotado o si por el contrario aún tiene más creatividad que aportar. Hay que tener en cuenta que el único patrón que sigue el arte contemporáneo, el arte de nuestro tiempo, es el de la libertad y nace con las vanguardias históricas que van aproximadamente desde 1900 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se van a cargar valores tradicionales como el de la perspectiva, la proporción, las reglas matemáticas de la composición. Ya no se hace uso de los colores de una forma realista ni tampoco se pretende representar el mundo exterior, la naturaleza, que es lo que se había hecho siempre, ¿no? Eso ya no interesa. Ahora los artistas empiezan a experimentar como nunca antes se había hecho, de forma totalmente opuesta a como se había dicho que se tenía que hacer. Y romperán para siempre con el concepto y significado tradicional y clásico del arte, inventando el arte abstracto. Las vanguardias históricas son movimientos artísticos principalmente enfocados a la pintura, con nexos en común pero con diferencias entre sí, y serán 10 ismos: el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el constructivismo, el suprematismo, el rayonismo y el neoplasticismo. Como ya digo, son todas parecidas entre sí y a grandes rasgos buscan lo mismo, que al fin y al cabo es romper con todo el establecido, buscar nuevas formas de creación, de creatividad, de darle la vuelta al concepto clásico del arte. Por eso te las voy a explicar a través de una cronología con los principales puntos clave para que veas qué ocurrían en diferentes vanguardias al mismo tiempo. La primera de ellas será el fauvismo y su mayor representante será Henri Matisse. En 1904 Matisse pinta ya esta obra que nos recuerda al neoimpresionismo de Seurat, pero con pinceladas más gruesas, y aquí ya empezamos a ver un aspecto clave que persiguen todas las vanguardias y es la independencia del cuadro frente a la realidad. Y por eso los colores tienen que estar relacionados con las sensaciones y las emociones y no por cómo aparecen en ese mundo real. En 1905 se celebra el Salón de Otoño de París y allí acude el crítico de arte Louis Bauchels, que al ver a los artistas fauvistas los calificó como fauves, es decir, como fieras, y de allí pues este grupo de artistas tomó este nombre fauvistas de forma irónica. En 1908 vemos cómo Matisse se inspira en Cézanne, en Gauguin, pintando con líneas gruesas y colores llamativos y planos, y es un proceso que culmina en 1910 con la danza, que es una de las obras claves del fauvismo por su dinamismo y su forma de expresar a través del color y las formas simplificadas. Viajemos un poco más atrás a 1889, donde vemos ya esta obra del pintor belga James Ensor, Entrada de Cristo en Bruselas, que es un artista que sigue los pasos de Edvard Munch y al que le gusta reflejar estos personajes tan grotescos y excéntricos en sus obras. Es en 1892 cuando se expone en Berlín la obra del noruego Edvard Munch y que servirá de clara influencia para el expresionismo alemán. Aunque Munch se formó en el academicismo, como muchos tantos otros vanguardistas, sí que es verdad que se fija pronto en los simbolistas y en la forma en la que ellos tienen de representar los sentimientos, y esa influencia hará que él sea un experto en la forma de expresar sentimientos y sensaciones como la angustia, el dolor, el miedo, a través del uso expresivo del color y deformando las figuras con líneas ondulantes que caracterizarán mucho su obra. En 1905 se crea en Dresde el grupo pictórico El Puente, que lo que pretende es rechazar todo el arte coetáneo alemán a través de la vanguardia, cuyo máximo representante será Kirchner, quien parte del fauvismo en la aplicación del color, pero emplea formas mucho más angulosas, ya que Kirchner había trabajado previamente la xilografía. A él le interesará principalmente representar la vida agitada y nocturna del Berlín en el que vive. De 1910 es esta obra de Emil Noll, que se caracteriza por el interés en la expresión del movimiento. Emil Noll fue un autoconvencido antisemita que estuvo cerca del nazismo, pero que por el tipo de obra que pintaba, pues al final fue incluido en la exposición de arte degenerado que organizó el régimen nazi en Múnich en 1937. Cuando él falleció, la fundación que lleva su nombre intentó alejarle de ese nazismo, pero una exposición de 2019 demostró finalmente que Emil Noll sí era afín a Hitler, y Angela Merkel decidió quitar un par de cuadros que adornaban el Palacio de la Cancillería. Este cuadro de Frank Marc, que estuvo incluido en esa exposición llamada de arte degenerado que organizó el régimen nazi, fue el origen de otro grupo expresionista alemán, el llamado Jinete Azul, de 1911, cuyos máximos representantes serán Franz Marc y Kandinsky. Marc estuvo bastante influenciado por la geometrización del cubismo, mientras que Kandinsky se inspiró en el fauvismo pero creando pinturas mucho más misteriosas. Por último, en 1917 Josh Gross pinta este cuadro que se llama Metrópolis, que está justo aquí en Madrid en el Museo Thyssen. Fue un pintor bastante interesado en el mundo de la política y muy crítico con el poder y la sociedad de su tiempo. En Metrópolis, que quizá es su obra más conocida o de las más conocidas, el autor pretende reflejar esa vida acelerada de las ciudades, superponiendo a los personajes con ángulos y perspectivas que nos recuerdan al cubismo y al futurismo. ¿Y qué es el futurismo? Bueno, pues en 1909 se publica el Manifiesto Futurista con la idea de cambiar el arte mediante la exaltación de la fuerza, la velocidad, la originalidad. A ellos les parece mucho más interesante lo dinámico y transitorio que lo estático. En 1912 vemos ya esta obra de Giacomo Balla que refleja a la perfección estas características y que también ejecutará Boccioni en 1913, trasladando estos ideales al mundo de la escultura, que aunque el medio expresivo de las vanguardias sea principalmente la pintura, también encontraremos escultura, que os enseñaré al final del vídeo. Por último, en 1914 encontramos ya las primeras manifestaciones
manifestaciones de pintura metafísica. Acogida dentro de este movimiento futurista, Giorgio de Chirico será su mayor representante y creará este estilo influenciado por el psicoanálisis de Freud, el Art Nouveau. La obra de Giorgio de Chirico es muy característica porque representa en ellas el vacío, la melancolía y el misterio a través de calles y casas deshabitadas, en las que sí que aplica la perspectiva tradicional. Dicen que el cubismo es el movimiento de vanguardia más drástico, el más radical y el que cambia por completo el concepto de arte tradicional. En 1906 pasan tres cosas que son muy importantes para entender la creación del cubismo. Por un lado tenemos que en Londres se celebra una exposición de arte africano, en París se celebra otra exposición con la obra de Cézanne y Braque y Picasso flipan con la forma en la que Cézanne reducía toda la información de la realidad a unas pocas figuras geométricas básicas. A eso también se le suma que este año Picasso conoce de primera mano la colección de escultura ibérica en el Louvre. En 1907 Picasso termina el retrato de Gertrude Stein, en el que ya vemos una esquematización de los planos y los volúmenes. Ese mismo año termina Las señoritas de Aviñón, que será la obra culmen de la creación del cubismo, y junto a Braque desarrollará las dos etapas del cubismo, que son el cubismo analítico y el cubismo sintético. Para hablar del cubismo analítico voy a usar como ejemplo esta obra de 1910 de Picasso, de retrato de Ambroise Vollard, porque en esta etapa de experimentación lo que se pretende es reflejar los diferentes ángulos y puntos de vista desde los que se puede ver un objeto o una figura. Para decirlo de una forma muy resumida, sería como coger un espejo, romperlo por la mitad y observar los diferentes ángulos que se crean de la realidad a través de las decenas de piezas que se han generado de ese espejo roto. Por esto, el cubismo no es abstracción, sino figuración. El cubismo lo que pretende es reflejar los múltiples ángulos y volúmenes que tiene una figura si la rompes en 1000 pedazos. ¿Y qué sentido tiene el cubismo sintético, que es la siguiente etapa? Básicamente es recoger todos esos pedazos, todos esos ángulos y volúmenes desde los que es posible ver una misma figura e intentar conseguir representarlas todas en un mismo plan. Como por ejemplo ahora Braque en 1912 con estos collages. Por último, de 1917 tenemos esas dos obras muy parecidas que son de Juan Gris y María Blanchard, dos pintores cubistas que seguirán los pasos de Braque y Picasso. En 1913 Kandinsky, a quien ya hemos visto en el expresionismo alemán, evoluciona hacia la abstracción y veremos cómo en estos años previos a la Revolución Rusa de 1917 se crean movimientos de pintura abstracta en relación con el constructivismo ruso. El primero de ellos es el rayonismo, que es un estilo que busca la plasmación de varias escenas simultáneas, como es el caso de Natalia Goncharova, y a través de grandes rayas como la de su pareja Mijaíl Larionov. En 1916 vemos ya las composiciones suprematistas de Malevich, que son pinturas abstractas de carácter geométrico, sencillas y claras. Volvemos al constructivismo, que al fin y al cabo no es más que un movimiento de vanguardia ligado a la Revolución Rusa, y dado que es producto de esas ideas revolucionarias y está muy ligado a la propaganda del comunismo, vemos como en 1920 se le encarga a Tatlin esta maqueta del monumento a la Tercera Internacional, que al final nunca se llegó a construir por falta de recursos. En 1921 Paul Klee, que es un pintor que estuvo muy relacionado con el expresionismo alemán del grupo El Jinete Azul y con Kandinsky, y que es muy difícil de enmarcar en otro estilo que no sea el de la abstracción, pinta esta obra que muestra su interés por el movimiento de la naturaleza. En esta pintura él lo que intenta reflejar es cómo es el crecimiento de estas plantas a través de la abstracción geométrica. En 1925 Alexander Rodchenko crea este mítico cartel de la propaganda comunista dentro del constructivismo, que como ya he dicho no deja de ser una vanguardia al servicio de la política. Y por último, en 1930 vemos ya estas composiciones geométricas de Piet Mondrian, que es un artista holandés muy relacionado con la revista de Stijl. Mondrian va a partir del cubismo, pero al final creará un estilo muy característico basado en formas puramente ortogonales, donde utilizará colores planos y elementales, que son el azul, el amarillo y el rojo, y también hará uso de los llamados no colores, el blanco, el negro y el gris. El dadaísmo es una respuesta a ese sentimiento de repulsa que causaba el mundo que había originado la Primera Guerra Mundial. Es un movimiento crítico para destruir todo lo existente. Para estos artistas, el hecho artístico debió basarse en lo absurdo y en lo irracional. De hecho, Dada no significa nada y decían algo así como que todo es arte porque nada es arte. En 1913 vemos ya este remake de Marcel Duchamp, pretendiendo crear arte con objetos encontrados, con objetos cotidianos, pensando así en la idea de que cualquier cosa puede ser arte. En 1915 encontramos este llamado autorretrato de Francis Picabia, que sigue en esa misma línea de usar elementos comunes de forma irónica pretendiendo que son arte. En 1917 Marcel Duchamp presenta a un concurso un urinario prefabricado de una forma irónica y como parodia, pretendiendo hacer, como ya hemos dicho, que cualquier cosa pueda ser arte. De hecho, los dadaístas llegan a un punto en el que en 1920 en la Exposición Internacional de Berlín son capaces hasta de colgar a un cerdo con el uniforme militar alemán en el techo de esa exposición. En 1922 vemos este collage de Karl Schwitters, que me parece un artista muy interesante y que fue una de las cabezas del dadaísmo en Alemania, ya que su obra se crea principalmente a través de objetos de desecho, de artículos que son basura. Como él muy bien lo dice y lo resume, la Gran Guerra ha terminado, en cierto modo el mundo está en ruinas, así pues recojo sus fragmentos, construyo una nueva realidad. Como vemos, las vanguardias están muy influenciadas a nivel político, a
nivel social por todo lo que está ocurriendo tanto en Rusia, por un lado, la revolución, como en Alemania, en el contexto que origina también la Primera Guerra Mundial, el contexto que originará la Segunda Guerra Mundial. A nivel global, los artistas se dan cuenta de que viven en un mundo que es mejor cambiar drásticamente. Ya no valen las fórmulas anteriores, ahora hay que crear algo nuevo, algo vanguardista, algo que nos dé una nueva visión del mundo. El surrealismo es la vanguardia que más interés muestra por el mundo de la psicología, por el mundo del irracional y los sueños, otorgándole al erotismo un papel liberador en el arte e interesándose por métodos como el de la escritura automática. En 1913 vemos ya este interés por lo onírico en esta pintura de Marc Chagall. En 1925 nos encontramos con esta pintura de Joan Miró, que será un artista muy interesado por el mundo de la noche y de los sueños, y será su tema preferido porque él asociaba este momento del día a la creatividad. Prefirió el dibujo infantil y se inspiró en los enigmáticos pictogramas del Neolítico, recreándose en espacios ingrávidos e indefinidos. En 1929 encontramos el famoso Esto no es una pipa de René Magritte, que parte de la obra de Giorgio de Chirico y muestra sus obras una atmósfera misteriosa y extraña, buscando quebrar las fronteras de la percepción y de la realidad. En 1931 vemos ya la persistencia de la memoria de Dalí, que será uno de sus cuadros más famosos y no el que más. Su obra pretende representar de forma espontánea las asociaciones y formas que se creaban en su mente y que no existían en el mundo real. Por último, en 1940 encontramos El sueño de Frida Kahlo, y aunque ella dijo que no era surrealista porque pintaba su propia vida, sí que es verdad que vemos en su obra de estos años rasgos propios del movimiento surrealista. Y llegamos al final de nuestro repaso por las vanguardias históricas viendo brevemente la escultura más relevante que se realizó durante la primera mitad del siglo XX, porque aunque ya os he comentado que las vanguardias estuvieron ligadas a la pintura, también se hizo escultura. Si os pregunto de qué año es esta obra, ¿de qué año diréis que es? Pues Princesa X, que es como se llama, la realizó el artista rumano Constantin Brancusi en 1916, que en teoría se inspiró en la bisnieta de Napoleón para crearla. Brancusi también realizó este tipo de obras geométricas, pero estoy segura, no sé, hay algo que me dice que vais a recordar a Brancusi más por Princesa X. Picasso también se dedicó a la escultura y en 1932 creó esta Mujer sentada en el jardín, que será similar a El profeta de 1933 de Pablo Gargallo. Ambas son esculturas en hierro donde se juega con los volúmenes como hacía el cubismo, pero cuyo significado se acerca mucho más al surrealismo, a esa poética surrealista. Es como si dibujaran en el espacio. De 1936 es este móvil de Alexander Cutler, que a mí personalmente me recuerda a la pintura de Joan Miró, pero en movimiento. En 1937 encontramos esta escultura de Julio González, similar al estilo de Pablo Picasso y Pablo Gargallo. Y de este mismo año es El pueblo español tiene un camino, que conduce a una estrella de Alberto Sánchez, que es una obra encargada para la Exposición Universal de París de ese año por el gobierno español para su pabellón y que actualmente tenemos una réplica en el Museo Reina Sofía. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido cosas nuevas. Si es así, dale like, suscríbete, escríbeme en comentarios lo que quieras, que por ahí te leo, y sobre todo comparte para que este vídeo pueda llegar a más personas. Te animo a suscribirte a mi canal porque eso me ayuda a mí a saber que te gusta mi contenido y ahora también que veas más vídeos en el canal. Recuerda que puedes seguir mi día a día en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!